a ver un tema quizá un poco más engorroso, pero que es quizá más jurídico, ¿no? Que es dentro de las variables de las operaciones que hace el banco. Ah, ustedes no lo están viendo, ¿verdad? No. Perdón, vamos a compartir pantalla. Ahí sí lo ven, ¿sí? ¿Está bien? Sí, ahí Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, segundo. Habíamos visto las 4 primeras. Vamos a volver siempre sobre esas, porque son las que más actualidad tienen. Pero también quiero que vean que el Banco Central tiene otras actividades. Las voy a nombrar todas y me voy a detener en las 5 y las 6. ¿Sí? Una es la regulación del sistema bancario y cambiario. ¿Qué significa esto? Significa que va a ser el Banco Central el que va a establecer quién puede jugar el juego bancario y cambiario. O sea, qué instituciones puedan estar, qué actores pueden estar en ese mercado. Para poder poner un banco, supongamos que nos juntamos los 30 y pico que somos hoy acá, juntamos unos millones de pesos y decimos queremos poner un banco. Hacemos una sociedad anónima y queremos abrir unas sucursales. No lo podemos hacer. Primer tema. ¿Por qué? Porque el sistema bancario solo actúa bajo autorización de los bancos centrales. Si no, serían otra cosa. Y entrarían rápidamente en la ilegalidad. Ahora vamos a ver por qué esto es así. Entonces, regulan desde el momento de la autorización para funcionar y después cada actividad que van a desarrollar los bancos los va a regular los bancos centrales. Esto es así en todo el mundo. Nos vamos a meter en el día de hoy con ese tema. El sexto punto que vemos es la supervisión y el control. Si regula, también controla. ¿Qué es lo que va a controlar? Que se cumplan con esas regulaciones. Todo esto va a dar por resultado un sistema jurídico muy complejo en el cual hasta el mínimo detalle de cada cosa que va a hacer cualquier banco autorizado a funcionar va a tener que pasar por acá. Ejemplo, el Banco Santander quiere abrir una sucursal más en Valentina Alsina. Ustedes dirán, ¿quién le puede prohibir al Banco Santander abrir una sucursal en Valentina Alsina? El Banco Central. Le puede decir, bueno, usted va a abrir, ¿dónde lo va a abrir? ¿Qué características tiene el edificio? ¿Cómo son las paredes? ¿Cómo son las normas de seguridad del mostrador para atender a los clientes? Ustedes habrán visto que es un mostrador ciego. Ustedes hacen la cola, los llaman y ustedes se meten detrás de una especie de cobertura y ahí hablan con el cajero, ¿sí? Esas son todas medidas de seguridad que tienen que adoptar los bancos. O sea, cada detalle de lo que ustedes van a ver adentro del banco, a una sucursal bancaria, la van a ver reflejada en alguna normativa de funcionamiento de los bancos centrales. Esto tiene una razón que ahora vamos a ver. Entonces, lo regula y lo supervisa. Si no cumplen con eso, cierran la sucursal, no le dan autorización para funcionar, les imponen multa, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos por alto estas dos cuestiones que vamos a volver ahora y vamos a la séptima función. Es el agente financiero del gobierno. Cuando el gobierno hace un tratado con el Fondo Monetario Internacional, tiene un intercambio de divisas, va a intervenir el Banco Central como el fronting, el banco oficial. No va a ser el Banco Nación, va a ser el Banco Central, que es no un banco común más fuerte, sino solamente el que los va a regular. El Banco Central no atiende ventanilla al público, salvo hay algunos lugares donde el Banco Central te cambia los billetes rotos por los nuevos, pero no tiene sucursales ni nada por el estilo. ¿Me comprende? Entonces va a ser ese ¿Cuál es el 7, perdón? esto que digo del agente financiero del gobierno, lo va a representar al gobierno como su sujeto en el exterior que de alguna manera va a conveniar con, supongamos que
que se hace un nuevo préstamo, bueno, el resultado del préstamo va a pasar por el Banco Central. Va a estar Solo a siempre... nivel nacional, porque no era que las provincias Sí. también podían hacer sus acuerdos internacionales sin, con autorización del Congreso, sin que afecte todo Sí, eso. pero Ahí no puede venir el Banco Central bueno, en con las ese caso, provincias. cuando entra el dinero, va a entrar al Banco Central. ¿Se comprende? El Banco Central lo va a Sí, convertir en pesos y le va a dar los pesos. ¿Eh? y después se Este lo es- pasa a las provincias, y después le supuestamente. pasa pesos a las provincias. ¿Bien? Claro, Profe, una genial. consulta. Sí, sí, En esa bien, bien. función que dijo, ¿el Banco Central entonces vendría a ser a nivel internacional como garante de estos bancos? No, 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 no. No de estos bancos, del Estado Nacional. ¿Bien? No de los Ok, bancos. No de los bancos. ok. Después, fíjense el octavo, atesora las reservas. Todas las reservas internacionales en euro, dólar, yuanes, etcétera, van a estar ahí, no van a estar en el tesoro de las provincias o del gobierno. ¿eh? Y ese atesoramiento de las reservas va a ser la contraparte de la gran deuda que tienen los bancos centrales, no solo el nuestro, que es toda la moneda y dinero que emitieron. Toda la moneda y dinero que emitieron va a tener un respaldo. Ese respaldo son esas reservas en oro, en euros, etcétera, que tiene mucho que ver también con la función 7, porque si actúa como agente financiero, los dólares también van a ir ahí. ¿Cuál es el sentido de esto? El sentido es, internamente se actúa con pesos, ¿sí? Y los dólares pasan por esta institución. Esta institución le entregan dólares, lo convierte en pesos y lo da. ¿Me entienden? Y así funciona un poco el sistema. Acá y en todos lados. No es que somos particulares en esto. La novena función es ser prestamista de última instancia. ¿Qué significa esto? Que ante cualquier problema del sistema bancario, incluso del gobierno, etcétera, el Banco Central imprimiría todos los billetes necesarios para intentar conjurar ese problema. Supongamos un banco que tiene una crisis, una corrida contra ese banco que tiene problemas, el Banco Central va a decir, bueno, yo me voy a hacer cargo de devolver los depósitos, va a haber un mecanismo que no vamos a ver, que es muy complejo, quizá si tenemos tiempo sí, y va a imprimir la cantidad de dinero necesario para eso. Por supuesto ustedes me dirán, pero entonces esto es muy sencillo, el Banco Central imprime y no pasa nada. No, pasan cosas. Lo que pasa es que un exceso muy grande de dinero seguramente se va a transformar o transferir a un índice inflacionario indeseado. Entonces podríamos decir que va a haber un último prestamista a última instancia que va a ser, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, que ante una situación muy grave, los estados pueden recurrir al Fondo Monetario Internacional y decirle, miren, yo estoy imprimiendo dinero para conjurar un problema, para que no haya falta de liquidez, pero ya está ocasionándome un grave problema interno. Préstenme plata y hagamos un acuerdo. Entonces, bueno, esto es algo parecido sucedió en los dos últimos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario generosamente, demasiado, prestó una cantidad de plata y eso de alguna manera paró una cosa que quizá hubiera sido catastrófica, pero dejó muchos problemas como lo estamos sufriendo en este momento. Entonces, esa idea de prestamista de última instancia es decir, bueno, hay alguien al final. En Estados Unidos esto se vio muy bien tanto en la crisis financiera del 2008 como ahora con la pandemia. ¿Qué pasó? Las empresas comienzan a cerrar, en Europa lo mismo, y dicen, bueno, lo que vamos a hacer es imprimir billete para pagar la mitad de los sueldos, ustedes sabrán que en Europa, en Estados Unidos, en los países desarrollados, los subsidios eran no de 10.000 pesos por mes, eran de $1.000 por mes. ¿Está claro? Digamos, acá se habla, los planeros, qué sé yo, pero en esos lugares realmente como se da una ayuda, es una ayuda muy grande, ¿me comprende? Y eso no está ocasionando serios problemas a pesar de la pandemia. Obviamente cae el producto, etcétera, pero no tiene una inflación tan importante como la que nos pega acá. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy deteriorados de muchos años antes.
Entonces, esta idea de prestamista de última instancia es, cuando hay una crisis, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ya hicimos todos los mecanismos de seguridad, se agotaron, imprimamos billetes, y tratemos que eso se traslade lo menos posible a inflación. Hoy, esta mañana leía que, por ejemplo, Brasil tiene una tasa mensual de inflación del 0,6 y Uruguay lo mismo, 0,6 mensual, ¿sí? Y uno dice, no es nada, pero en realidad es el doble de lo que tenían. O sea que para ellos puede tener un problema, puede generar un problema. Todavía no lo hizo. A nosotros se nos va 4 por mes, una bestialidad, ¿me comprenden? Esta es la diferencia entre tener una situación de base buena y no tenerla. Pero esta idea de prestamista en última instancia es esa. Bueno, si ustedes miran las 9 funciones acá, sí, Alejandro. Una pregunta medio básica, pero que a lo mejor es filosófica. O sea, todo préstamo tiene un deudor y un acreedor. Es decir, en este caso el Estado pasa a ser deudor y el Banco Central es acreedor. ¿Queda anotado eso en algún lado? Queda anotado todo, ¿sí? El Banco Central, como tiene una caja aparte, que es la caja de las reservas, ¿sí? La parte de atesoramiento de reservas, cada vez que emite y se lo entrega, por ejemplo, al gobierno nacional, el gobierno nacional contra eso entrega una letra a larguísimo plazo con un interés generoso, ¿sí? Históricamente, en los últimos 20 años, pongámosle, lo que fue sucediendo es lo siguiente, es que el Estado le entregaba una letra que se llama intransferible. ¿Qué significa intransferible? Que la tiene que guardar en una caja fuerte y esperar a que se venza. Se vencen los 10 años, que fueron las últimas, y va y le dice al gobierno, bueno, me tienen que volver esto que ya venció. Bueno, ¿me podés dar otra? Y ahí le pagan una parte y le da otra. Todas esas letras forman parte en el balance del Banco Central de acreencias, ¿sí? Y se calcula las posibilidades de que eso te lo devuelvan o no. Siempre generosamente, eso es claro. Muchas veces eso no se devuelve más, pasan, bueno, hay una que ya pasaron 15 años y no ha tenido devolución, ¿sí? Ahora, hace poco tiempo pasó lo siguiente, que una letra intransferible se convirtió, que era en dólares, en bonos de la deuda en dólares, ¿sí? Entonces el Banco Central hoy, desde agosto, ganó el equivalente en bonos en dólares que sí son transferibles. Esto significa que el Banco Central se podría dar vuelta y venderlos en el mercado y recuperar dólares por alrededor de 12.000 millones de dólares. No está mal, era de bajo posibilidad de cobro, ahora lo tiene para ir vendiéndola y recuperar dólares. Eso no lo tenía y lo tiene en agosto. Forman parte del cálculo de reservas también, porque son bonos del Tesoro argentino que está circulando. En este momento está, cualquiera de ustedes puede llamar y decir, quiero tales bonos global o bonos AL30, AL35 y lo puede comprar tranquilamente. Posiblemente se lo pueda vender el Banco Central y recuperar dólares. ¿Está bien? Este sería un poco el esquema para la pregunta que acaba de hacer. A veces son pagadios, pero hay veces que no. Este sería un poco el tema. Sí los vamos a ver reflejados, si viéramos el balance de ese banco central, lo veríamos reflejado. Lo importante es que sí, el directorio del Banco Central, que es el que lo conduce, aprueba transferir divisas, etcétera, plata, al Banco Central y al gobierno, el gobierno no le da nada, eso ya es una responsabilidad patrimonial de ese directorio, nadie lo quiere hacer. ¿Me comprende? Hubo un caso, el caso Redrado, que tuvo algo que ver con eso, que llevó a la renuncia, a la remoción. Bien, con este panorama, ¿sí? Yo voy a meterme ahora en la quinta y en la sexta, básicamente en la quinta, la otra la voy a nombrar también con algunos detalles, pero menores, lo van a encontrar
en el apunte de Marcelo Tabarone, un capítulo que se llama Regulación y Supervisión de la Actividad Bancaria, que está muy claro. Yo voy a tratar de ver los puntos quizá que ayudarlos para comprenderlo mejor, pero ese es un buen artículo y está muy claro, un buen capítulo. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? ¿No? Vamos a ver que en realidad, ¿dudas hasta ahora? ¿Algún comentario? Porque no hice ninguna interrupción. Bien, vamos a ver que no nos vamos a encontrar, si buscáramos todas las industrias existentes, ninguna industria que tenga el grado de regulación que tienen el sector bancario y cambiario en el mundo, ¿sí? No en la Argentina, en todos lados. ¿Y por qué es esto? Hay múltiples razones que llevaron a desde los últimos 120 años hasta la fecha a una permanente incursión de los estados en la regulación de esta industria bancaria, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Esto, como les dije en algún momento, es producto de toda una experiencia histórica, malas experiencias históricas, en las cuales se determinó que era muy peligroso dejar este mercado sin regular. Les contaba hace un tiempo que al principio de todo esto, los principales banqueros, estamos hablando de Inglaterra, las principales Italia, principales plazas, Frankfurt, en realidad se reunían y autónomamente se autorregulaban, ¿sí? Decían, bueno, estamos autorizando muchos cheques, paremos un poco, estamos dando mucho préstamo, esto está creando mucho consumo, mucha inflación y cuesta después que nos devuelvan lo que les prestamos. Bueno, se fueron determinando conductas de seguimiento. Ciertos banqueros veían que había mucho mora en la devolución de los créditos, decían, ¿a vos te está pasando lo mismo, que no te están devolviendo los préstamos todos los meses? Sí, entonces empezaban a ver qué conducta tenían que tomar para prevenirse de algún problema. ¿Sí? ¿Se entiende este punto? ¿Cómo es? No era difícil darse cuenta, como no lo es ahora. Se le presta una cantidad determinada de personas. ¿La plata de quién? De los ahorristas. El banco actúa con la plata que le prestan, que les dejan en confianza, en depósito bancario, los ahorristas. A ese ahorrista le dan un premio por dejar la plata ahí. Inmediatamente, como tienen que pagar ese premio, tienen que conseguir cómo pagarlo. Se dan vuelta y lo prestan a una tasa un poquito mayor, ¿sí? La diferencia entre la tasa que le pagan al ahorrista y la que le cobran al que le prestan es la ganancia del banco. Este sería todo el misterio de lo que se llama intermediación bancaria. ¿Por qué intermediación? Porque están en el medio de un flujo de plata. Bien, lo que se fue viendo es lo siguiente, que cada tanto tiempo se producía un crack bancario. Y al principio los banqueros tradicionales lo resolvían vendiendo el oro propio, poniendo un poco más de plata de su bolsillo, pero llegó un momento que eso no fue suficiente. Entonces empezaron a pedir a los estados que intervengan. Los estados empiezan a intervenir y empiezan a advertir cosas. Una de las cosas que empiezan a advertir es lo siguiente, que en la mayoría de las industrias, el industrial, el comerciante, pone mucha plata de su bolsillo, trabaja y va invirtiendo para que ese negocio le rinda cada vez más. Si le va mal, pierde gran parte de lo que invirtió. Por eso en la jerga se llama hundir capital. Cuando uno hace una inversión dice, hundo el capital, sé que ese capital lo tengo hundido, muerto, pero espero que me reditúe mucho más de lo que hundí, ¿sí? En el negocio bancario, lo que hay que hundir es muy poco de capital propio. Todo lo demás es de otros, ¿sí? Entonces, la tentación de, cuando hay un problema, tomar lo propio, tomar un poco más e irse, fly away,
¿eh? Es muy alta, eso se llama daño moral o moral hazard, ¿no? Entonces, esas conductas fueron verificadas por las autoridades. Dijeron, nosotros tenemos que cuidarnos de que no tengan incentivo de hacer eso, de irse con la plata de los otros, de descuidarse con la plata de los otros. A eso se llama nivel de apalancamiento, ¿sí? Toda industria tiene un nivel de apalancamiento que está dado por el capital propio que ponen frente al capital de trabajo. En el caso del sector bancario, el apalancamiento es muy grande. ¿Por qué? Porque poquito propio y casi todo de los otros, entonces hace que sea un negocio de alto riesgo para los otros, no para el banquero. ¿Me comprenden? Y esto se verificó, es conocido por todos. Entonces los estados comienzan a decir, bueno, yo tengo que cuidar que no cometan estos errores. Entonces solamente van a poder intermediar financieramente aquellos que tengan probado conocimiento de ese mercado, que sepamos dónde viven, que sepamos que tienen su domicilio acá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí comienzan las primeras regulaciones. Las otras cuestiones tenían que ver con que el mercado bancario y cambiario es un mercado que se llama procíclico. ¿Qué significa procíclico? Si las cosas andan bien, andan muy bien. Si las cosas andan mal, les va muy mal. Y esto lo verificamos, creo que de sentido común, ¿no? Hay un dicho entre los banqueros que dice que banquero es quien te presta un paraguas cuando no llueve y te lo pide cuando llueve. Por ejemplo, como ustedes van y ven mucha publicidad bancaria y les tiran tarjeta por abajo de la puerta, mire, le damos esta tarjeta sin costo por 2 años, es porque las cosas van muy bien, ¿me comprenden? Ahora, de golpe van a comprar y dicen, no, usted llegó a su límite. Pero si yo el mes pasado gastó, no está autorizado, les habrá pasado. Y en esos momentos es cuando la cosa empieza a no funcionar y los bancos empiezan a sacar crédito. ¿Me comprenden? Por eso se llama que es procíclico. Si va bien, va muy bien, si va mal, va muy mal. Entonces cualquier alteración provoca o puede provocar que la crisis sea muy profunda. Tercer elemento que se da y que los estados han visto como propio de esta regulación, ¿no? Cuando un banco está operando con dinero ajeno, como es siempre, en general en esos fondos están las familias, las empresas que operan con los cheques, digamos, del cliente. Mi empresa opera con tales bancos, bueno, son de esos bancos, tienen sus ahorros ahí, los créditos de esos bancos, tienen las compañías de seguro depositada la plata ahí, los seguros de salud están ahí, las jubilaciones están ahí, o sea que todo el ahorro de una nación está ahí, ¿sí? Si hay un problema en los bancos, todo eso entra en peligro, todo el ahorro de la población y de los fondos de la población de reserva, ¿me comprende? El dinero del Estado, del Tesoro, está en los bancos. Cuando el Tesoro le pasa, vimos en coparticipación, la plata de las provincias, se lo pasa a traer una cuenta bancaria el Banco Nación. No le puede pasar nada a ese banco, ¿me entiendes? Porque si le pasa, es una guerra civil. Entonces, los estados han sufrido esto y han tenido que hacerse cargo. Entonces, intentan morigerar cualquier peligro que suceda ahí. Cuarta razón. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Es un mercado muy contagioso y rápidamente, es como el coronavirus. Hay un problema en uno y rápidamente se contagian todos. Entonces hay que tratar de atajarlo antes el problema, encapsularlo, como cuando le hacen los test y dice usted se queda acá adentro y que nadie lo toque. Es muy parecido cómo funciona. Es muy contagiosa cualquier situación que suceda en uno, que suceda en otro. No pasa en otras industrias. Cuando hay una fábrica automotriz que tiene un problema, no todas entran en problemas.
Y si entran en problema, entrarán en problema dentro de varios meses. Acá es todo muy rápido. Se vio muy bien en la crisis del 2001. Cómo el grado de contagio se trasladó a todo el sistema. ¿Dudas? ¿Alguna cuestión acá? ¿Dudas que tengamos? ¿Preguntas? Bien, todo esto, bueno, después está el problema de la globalización. Cualquier cosa que pasó en el sudeste asiático pegó acá. Algo que pasó en México pegó acá. Lo que pasó en Brasil pegó acá. Después lo que pegamos fuimos nosotros y contagiamos a toda la zona. Hasta que el problema llega en el 2008 a los grandes centros financieros y se contagió todo el mundo. ¿Sí? Entonces, primero se contagió un sector no regulado, que eran los bancos de inversión, que no tenían el grado de regulación que tienen los bancos comerciales, y después se contagiaron todos. Y después llegó a la industria y después llegó al comercio mundial. Este fue el efecto contagio de la crisis del 2008. En el artículo de crisis financiera y respuesta presupuestaria que les pasé, que es mío, ahí está relatado este efecto contagio rápido. Entonces los estados tratan de atajar el problema antes, de estar muy atentos, de regular y supervisar. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde surge esta capacidad regulatoria? Bueno, para algunos surge de la doctrina francesa, que de alguna manera lo que va a hacer es decir, bueno, el Estado regula en el interés común de toda la sociedad. ¿Qué es lo que va a regular? Va a regular sectores económicos, áreas económicas, que en general están ligadas al derecho privado, a todo lo que es lo ius privatista. Son restricciones al derecho privado y restricciones al derecho de la propiedad. Estas restricciones son restricciones que deben ser constitucionalmente permitidos. No pueden ser restricciones que violen la Constitución en cuanto a la protección del derecho de la propiedad. Por eso estamos en un margen muy complicado, muy estrecho, pero es un margen que existe en todos lados en virtud de lo que les comenté antes. Es decir, bueno, está el derecho a propiedad, bien, pero ese derecho a propiedad está regulado en función del bien común, con todo lo que esa frase puede significar de amplitud. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser los regulados? Actores económicos, las empresas, los mercados. Y básicamente, ¿cómo se va a traducir esto en normas? Van a ser normas de un bajo nivel de jerarquía. Nosotros tenemos la Constitución, tratados internacionales, tenemos el derecho intrafederal, tenemos las leyes de la nación, tenemos los decretos del presidente, las decisiones administrativas del jefe de gabinete, resoluciones de los ministros, y después más abajo tenemos esto, ¿sí? Es una jerarquía más baja, son normas de coyuntura muy inestables, muy relativas, y siempre vamos a tener conflictos entre valores en pugna. Vamos a tener, bueno, pero esto me afecta el derecho de la propiedad, esto me afecta el derecho tal. El Estado va a tener que discernir cuál va a ser el valor que va a proteger por sobre otros, y eso no debe violar la Constitución. ¿Dónde vamos a ver este tipo de derecho efímero? Porque además es muy de corta duración, porque es un derecho que puede ser cambiado día a día. Lo vamos a ver en la DGI, en el AFIP, lo vamos a ver en el Banco Central, en algunas secretarías de comercio interior, exterior, que tienen esta potestad delegada. Repito, es una potestad que configura una selva de normas muy complejas, que en general se justifican unas a otras y se contradicen unas a otras. Lo importante es que no viole la Constitución. Por eso
el valor que puede tener esta materia para ustedes, es decir, en el medio de todo este lío, ¿qué dice la Constitución? ¿Sí? Si esa norma tiene un sustento constitucional, si esta norma no viene violando normas anteriores, significa que está en el estrecho camino de ser una norma posible, vigente, constitucional. Si no lo hace, uno como abogado podría decir, bueno, a mí no me alcanza porque es inconstitucional. Este tipo de chequeo se hace muy poco. Se avanza y nadie hace este estudio pormenorizado si realmente no está avanzando sobre un derecho que en definitiva le corresponde una ley regulatoria, le corresponde otro tipo de jerarquía normativa. Recuerden Kelsen, la pirámide jurídica, bueno, este está abajo de todo. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Resoluciones de la Comisión Nacional de Valores también. Por ejemplo, totalmente. Ahí tenemos otro caso importante, la Comisión Nacional de Valores. Exige un gran conocimiento de lo que hay, un dominio de las normas, etcétera, porque es muy difícil no equivocarse en este plano. Profe, una consulta. Estoy Sí. intentando ingresar desde la computadora. ¿Me puede aceptar, por favor? ¿Qué pasó? Hay más gente que está... Perdón, es que se me tildó toda la computadora. A ver, un segundito. ¿Cómo hacemos para... un segundo. Acá, participantes aquí, ¿no? Segundo. Sí, me parece que sí. Participantes. Si no, profe, si es un chino, sí, olvídese, me quedo con el teléfono. Ya estoy. Lo que pasa que no te veo. ¿Quién habla? Porque no sé quién habla. Josefina. Me parece que tiene que salir de compartir pantalla para poder hacerlo. No importa, profe, olvídese, me quedo desde el teléfono. No quiero interrumpir la clase. Bien. No, porque ahí te tengo, pero te veo como que estás. Sí, estoy desde el teléfono. No importa, ya fue. No, entonces, bueno. Está bien, profe, está bien, gracias. Porque no me da la opción. Bien. Bueno. Entonces, importante. Si alguien no entendió, volvemos. Pero lo importante de esto es que nosotros arrancamos con la Constitución, barrimos toda la pirámide jurídica y ahora estamos en un nivel normativo que a veces se llaman comunicaciones, resolución, etcétera, disposiciones que realmente afectan nuestra vida. ¿Está? Mucho afectan nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. Pero siempre se mantiene, y hay un departamento jurídico que debe dar un dictamen que garantice la constitucionalidad de cada una de estas. A veces se equivocan y se pasan de largo y tenemos una restricción mayor. ¿Sí? Lo importante es que esa restricción no nos viole derechos fundamentales y que claramente sirvan para el bien común, para generar, vamos a ir a otra filmina, igual después se las paso, Josefina, si ya las tienen. Vamos a... Bueno, a esto lo vamos a denominar derecho económico, ¿sí? Vamos a dar una definición de este derecho económico, dice que es el estudio de la organización y de la acción económica del Estado. ¿Por qué está la organización? Porque está el diseño de esas instituciones también, tendiente a la realización de los objetivos de la democracia económica fijada por los poderes públicos. Esta definición es del doctor Héctor Cuadra. Ahí me gustó mucho porque no dice el bien común en general, sino que habla de los objetivos de la democracia económica, que si vamos a Rousseau, de alguna manera lo que plantea es que los derechos económicos son de toda la población tiene derecho a tener una propiedad, a tener el acceso económico, a tener cierta igualdad económica. Rousseau, de alguna manera, lo que dice es muy difícil una democracia real con pobres muy pobres y ricos muy ricos. Ya se adelantó 300 años o 250 años lo que después sucedió. Bien, acá vamos a distinguir entre lo que es la reglamentación y la regulación, ¿sí?
Cuando hablamos de reglamentación, son aquellas normas del Poder Ejecutivo que complementan las leyes y las hacen operativas. No deben limitar lo que dice la ley, sino que la deben realizar en forma operativa. Recuerden el artículo 28 de la Constitución y el 99.2 que le da inciso que le da la atribución al Poder Ejecutivo de este tipo de reglamentación. La regulación es otra cosa. Son normas que buscan intervenir, dirigir, orientar. Es un rango normativo ínfimo, decimos, y es efímera, en el sentido de que puede durar horas, puede durar pocos días o puede durar un poco más. Lo importante es que no tienen la estabilidad que tiene, por ejemplo, una ley o que tiene la misma Constitución, que es rígida. Para modificar una ley necesito la intervención de 2 cámaras, bueno, mínimo un mes de tratamiento entre las comisiones, etc. Acá hay una autoridad que un día dice A y al otro día puede derogar esa misma norma. ¿Se comprendió? ¿Bien? ¿Están viendo o no lo están viendo? Quiero ver si... Sí, sí. Bien, Sí, perfecto. sí, Sí, lo estamos viendo. Bueno, a ver si puedo pasar de largo algunas cositas e ir al tema concreto. Doctor Macei, Sí. a mí me queda una duda con respecto a Sí. esto de que un día pueden emitir una decisión y al otro día pueden cambiar de opinión. ¿La facultad que tienen es de índole discrecional? En ese punto tiene un grado muy alto de discreción con la condición de que no violen una norma constitucional. ¿Sí? Ustedes habrán visto, por ejemplo, en el día de ayer, ¿sí? El día de ayer fue un día muy significativo. El INDEC a las, 2 de la tarde, no recuerdo bien, publica el índice de precios y a la tarde el Banco Central modifica todo el sistema de tasa de referencia que ya vimos. ¿Para qué? Para ponerla en línea con la, la noticia, que tienen que intentar no quedarse atrás con respecto a esa inflación. Podemos discutir si fue atrás de los acontecimientos, lo que querramos, pero si usted a la mañana constituyó un plazo fijo, estamos hablando de algo que hace toda la población que puede ahorrar, o sea, millones de personas. Si usted cobró su sueldo el día 2, se olvidó, hizo un plazo fijo ayer a la mañana, a la tarde terminó perdiendo el 3%. ¿Me comprenden? Porque modificaron hacia arriba las tasas. Con lo cual, usted por un mes tiene que quedarse con la tasa atrasada. Así es la situación, para que usted se dé cuenta de la rapidez con que se actúa. Es por hora, en especial cuando hay un problema como el que estamos transitando, es por hora esto. Y hay que estar muy atento a todo lo que va saliendo. ¿Se comprendió? ¿Dudas? Bien. Me Se comprendió. pregunta, cualquier cosa me pregunta. Bien. Yo diría ahora pasar a la cuestión directa de lo que sigue de los tipos de cómo actúan los bancos centrales y cómo actúan los bancos comerciales, ¿no? Vamos a dejar de... Ahí está. Bien. Dada la sensibilidad de todo el sistema a los problemas externos, decir, bueno, puede pasar una crisis en México, puede pasar una pandemia, puede modificarme una ley importante, este es un sistema de alta sensibilidad, ¿sí? Y vamos a ver en el sistema bancario, en la industria bancaria, algo que no nos vamos a encontrar en otro tipo de industria. Va a haber un gerente, una gerenta de riesgos. ¿Qué es lo que va a ver este gerente? Va a estar, son las personas más estresadas que vi en mi vida. En general son contadores, matemáticos, actuarios, que están permanentemente pensando que lo peor va a suceder.
ante cualquier duda van a decir que no, gente fría. Entonces van a tratar de que ningún riesgo que esté dando vueltas pueda sorprenderlos. Van a estar permanentemente monitoreando cuestiones. Entonces nos vamos a encontrar con un gerente de riesgos, como un personaje central en todo este tipo de industria. Este gerente de riesgos va a tomar una serie de metodologías para ir monitoreando las situaciones varias y advirtiendo a la autoridad. No haga esto porque puede pasar tal cosa. Es como decir, los hermanos miedosos de la familia. Si no nos subamos al bote porque se va a hundir. Bueno, no siempre se hunde el bote, pero viven así, pobre gente. ¿Está bien? Bueno, entonces, para eso tiene una metodología que se va incrementando a lo largo de los tiempos y van perfeccionando los mecanismos. ¿Sí? Lo que hacen es clasificar los riesgos. Puede haber riesgo A, riesgo B, riesgo C, ¿sí? Vamos a ver una lista de riesgos que lo van a encontrar en Tabarón, en el apunte, pero yo se las voy a ir comentando, ¿no? Por ejemplo, puede haber hay un riesgo que se llama el riesgo crediticio, ¿sí? Que está dado por cuidar que cada plata que se da a los diferentes personas, clientes del banco, tenga determinadas condiciones. Si es un préstamo personal, con su número de documento, su domicilio, la garantía del papá, con eso alcanza. ¿Sí? Si es un préstamo para un auto, tiene que tener una garantía prendaria. Entonces son todas las condiciones para cada tipo de préstamo. Supongamos que hay 5 tipos de préstamos. Cada tipo de préstamo va a estar regulado por el Banco Central. El banco BBVA va a decir, se me ocurrió dar préstamos para que la gente remodele la casa por el coronavirus, para que le ponga sanitización de casas, por ejemplo. Bueno, perfecto, lo vamos a hacer, dale, pero hay un tema, tenés que ir al Banco Central para que te autorice a dar ese tipo de préstamo. ¿Me comprenden? Vamos a analizar y va a decir, bueno, para este tipo de préstamo tiene que tomar todas estas condiciones. Por ejemplo, un seguro de vida. Porque si se contagian se pueden morir. Todas esas cosas van a estar dentro de las condiciones de ese riesgo, de ese crédito. Riesgo de mercado. Otro tipo de riesgo que pueden afrontar los bancos. Estas personas van a decir, bueno, nosotros, nuestra cartera de préstamos, la mayoría son préstamos automotores. Van a controlar dentro del mercado de automotores si el valor de los coches cae. ¿Por qué? Porque si el valor de los autos cae, ¿qué pasa? Su garantía cae. ¿Me comprenden? De valor. Pasa, por ejemplo, que, no quiero hablar mal, pero hay una empresa automotriz que todos los años te dicen el modelo tal, pero te lo cambian totalmente. O sea que el modelo 2018 es muy diferente al 2017. O sea, el 2017 se cae a pedazos en el precio en un año. ¿Sí? Bueno, en ese caso, esa garantía vale mucho menos. Entonces los bancos van a estar intentando seguir el riesgo que tienen, que si no le pagan y van a hacerse la garantía, esa garantía no pierda valor. ¿Me entienden? Entonces van a estar monitoreando los principales precios de referencia de lo mayor de los préstamos para que su garantía sea buena. ¿Cuál es ese riesgo? Riesgo de mercado. ¿Sí? Hay otro riesgo que es el riesgo de liquidez. ¿Sí? El riesgo de liquidez está muy ligado a el índice de mora. ¿Sí? Por ejemplo, los bancos prestan a mucha gente y en muchos productos y en variados tipos de crédito. Podríamos decir que tienen una cantidad de créditos que tienen que ser devueltos todos los días hábiles. Entonces se va haciendo un índice de mora. Es decir, bueno, me están devolviendo las cuotas, están pagando las tarjetas de crédito. Todo eso, todos los días a las 3 de la tarde, lo van a poner en un informe. ¿Sí? Van a agarrar el Excel y van a decir, bueno, hoy la mora fue del 3%.
mañana el 3%, pasado el 3%, pero al mes siguiente ya es del 3,5%. Ya estas personas van a tener una luz amarilla. Todo lo van a comunicar al Banco Central y todos los bancos van a decirle: mi índice de mora para el día de hoy es tanto para tales créditos. ¿Me comprenden? Y las autoridades del banco y las autoridades del Banco Central van a estar con una lupa y con los matemáticos viendo si no está habiendo un problema. Ese problema puede ser que la gente no tenga plata disponible. Entonces lo que hacen es bajar la tasa de encaje, meten más plata en el mercado, entonces conseguir plata es más fácil y se devuelve más fácil. ¿Me comprenden? Entonces es una manera de ir equilibrando y que la tasa de moratoria no sea muy alta, porque si es muy alta después no le pueden devolver la plata a los ahorristas. Entonces todo esto está monitoreado día a día. ¿Me comprenden? Bueno, otro riesgo ya conocido por nosotros de memoria, el riesgo del mercado de cambios. Cuando hay un riesgo del mercado de cambios, que se da en general porque el dólar sube o el dólar baja mucho, la volatilidad es el dólar, los bancos ya se ponen en alerta. ¿Me comprenden? ¿Qué es ponerse en alerta? Empiezan a verificar que algo tienen que hacer. Vamos a ver qué sucedió, quizá no fue así, pero fue lo que sucedió. Durante el inicio de esta crisis que estamos transitando, que básicamente es una crisis cambiaria. Básicamente es un problema en el mercado de cambio. Por supuesto, el Banco Central tomó sus medidas, pero los bancos comerciales tienen depósitos de la población en dólares, ¿o no? Lo tienen. Muchas veces, producto de la falta de responsabilidad de muchos periodistas y de algunos comentaristas económicos que quieren hacerse famosos, dicen: ojo, porque se van a quedar con los depósitos, lo habrán escuchado, en dólares. Esta situación no ha sucedido habitualmente en ningún lugar del mundo y tampoco en nuestro país. Sin embargo, al agitar el fantasma, la gente dice: bueno, voy a sacar no todo, pero una parte, porque si saco todo, capaz que me roban en la esquina. Esto también es un problema. Yo recuerdo un caso en el año 2002, 2001, donde un diario de los más conocidos de nuestro país publica en la tapa: el 50% de los argentinos retiró sus depósitos y lo tiene en su casa. ¿Saben lo que pasó? Ola de robos en las casas. ¿Me compré? ¿Por qué? Porque si el 50%, los ladrones, que también son inteligentes, dicen: bueno, de cada dos, una me toca, ¿me entienden? Esta es la situación. Bueno, todas estas cuestiones históricamente hace que la gente vaya a retirar sus depósitos una parte, vayan sacando a poquito, diciendo: si me lo llegan a sacar, tengo esto en mi casa. Esto ya lo aprendieron los bancos, ¿sí? Entonces los bancos, inmediatamente que ven eso, comienzan a dejar de prestar dólares, ¿sí? Al dejar de prestar dólares, los retienen casi a pérdida en sus arcas. Hoy, la cantidad de reserva de dólares en los bancos es del 88%. ¿Me entienden? Un encaje en cualquier lugar del mundo es del 12%. O sea que están recontra cubiertos. Debería ser una catástrofe que no pudiera. Sin embargo, todos los días los diarios dicen: hay un goteo de salida de dólares. ¿Me entienden? Una irresponsabilidad total, porque la gente va y se arriesga. ¿Me comprenden? A que los roben, cuando en realidad el peligro es mínimo realmente. Todo esto fue después de la experiencia del 2002. Los bancos dijeron: yo recibo dólares, pero bajo esta condición, porque si no, me van a hacer lo mismo que la otra vez, casi me rompen todos los vidrios y se guardan lo que era. Entonces, bueno, este es un poco el criterio prudencial de la autoridad y de los bancos. La autoridad, ¿qué le dice? La autoridad dice: por cada dólar depositado de una ahorrista en Argentina, tienen que poner en encaje el 50%. El resto lo pueden prestar a 180 días a actividades del comercio exterior, o sea,
que va a volver esa plata por lo menos en 180 días. El riesgo es mínimo, ¿sí? No contento con eso, dejaron de prestar y lo incorporaron a medida que iban venciendo esos préstamos, lo dejaron de prestar. O sea que estamos en el 88-90% de cobertura. Es imposible, bajo estas condiciones, que no se puedan devolver los depósitos. Sin embargo, la paranoia es generalizada. Y algunos le tiran fuego, nafta al fuego. Esta es un poco la realidad de la situación. Bueno, esto es producto del estudio de los riesgos cambiarios. Cuando ven que esto pasa, ya se curan en salud y toman estas medidas. ¿Se comprendió? Con un ejemplo reciente. ¿Alguna cosa que quieran comentar? Bien. Otro riesgo, el riesgo legal, lo nuestro. Lo nuestro es regular. ¿Qué significa el riesgo legal? Es cuando hay una alteración de alguna norma importante para el sistema bancario. Entonces, los abogados, los colegas de las áreas de jurídico dicen, sabemos que están por modificar la ley tal que puede afectar acá. Y ahí se prenden todas las alarmas y empiezan a trabajar cómo evitar el impacto de esa norma. ¿Me comprenden? Bueno, hay lobbies, hay reuniones, etcétera, para evitar que esto sea. Cualquier norma del Banco Central es también para estos personajes, estos especialistas, una alarma que le van a decir al directorio, ojo, porque se modificó tal cosa, tenemos que tomar estas medidas. Riesgo legal. Un caso muy importante de riesgo legal fue cuando se modificó la Carta Orgánica del Banco Central, había alarmas rojas por todos lados, finalmente no pasó nada, pero es gente cuidada, miedosa, para llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Otro riesgo reputacional, ¿sí? El buen nombre, la buena marca, el mejor banco, el marketing, que nadie pueda decir que el banco no da los mejores beneficios. Es muy malo para la reputación cuando una asociación de consumidores dice el banco tal cobró comisiones indebidas. O sea, lo habrán oído hablar. Bueno, van a ver que ese banco va a meter publicidad en todos los partidos de fútbol, en la televisión, etc. ¿Por qué? Porque un riesgo reputacional puede crear una ida a buscar los depósitos. ¿Me comprende? Entonces baja las posibilidades del banco, las ganancias, todo. Entonces se cuida mucho eso. Cuando se aplica una multa que no se sepa, se paga rápidamente, que todo sea cuidado por este efecto contagio tan rápido que les decía. Bueno, otro riesgo también conocido por nosotros, ¿sí? ¿Alguien? Jaco, ¿quería decir algo? Sí, ¿qué sería la confianza básicamente, no? Tiene que ver con la confianza, Por ejemplo, ahora no está pasando, pero rumores, dicen, el banco A está entrando en problemas. Eso es un reguero de pólvora, ¿me comprende? Entonces, lo que los bancos tratan de demostrar es que están fuertes, que tienen todo controlado, etc. ¿Cómo se retroalimenta esta fortaleza? Con informes, el informe bancario todos los meses del Banco Central, donde dice cómo están todos los bancos. Es inentendible, pero hay un resumen donde dice, bueno, los bancos están... Y la verdad que después del 2001, nuestro país debe tener el sistema bancario más fuerte de la zona. Es un sistema pequeño, pero muy fuerte. Muy cuidado, miedoso, no le da préstamo a casi nadie. Creo que para ustedes será muy difícil conseguir un préstamo para una casa, para modificarla, para hacer una reforma, para comprar un auto, es un infierno. ¿Por qué? Porque son muy cuidados de que si te prestan un peso te lo puedas devolver. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? El otro riesgo es el riesgo país, conocido. Este es un riesgo de tipo sistémico. De alguna manera rige para todos los que quieran pedir un préstamo y principalmente para el sistema bancario. Cuando el riesgo país es muy alto, significa que las casas matrices van a dudar más
en invertir en esos bancos, más vale van a intentar venderlo, cerrarlo, etc. Por eso tiene que ver con algo más sistémico y no de un banco en particular. Nos afecta parejo a todos. Y en especial, quisiera detenerme un poquito esto porque es de alguna manera muy conocido por lo que ustedes deben escuchar permanentemente. El riesgo país es un riesgo ligado al sector financiero, ¿sí? No involucra el riesgo país la seguridad personal. Podríamos tener un riesgo país que integre si te matan por la calle, cuántos muertos hay por año, etcétera, etcétera. Cuando uno escucha riesgo país, dice, viajante a nuestro país puede creer que estamos hablando de un país en guerra, ¿no? Más teniendo los índices de riesgo país más altos del mundo, pero cuando uno mira Perú, que se acaba de cargar al quinto presidente desde pocos años, Bolivia, que acaba de volver después de un golpe militar, Chile, que casi prende en fuego el país, bueno, ellos tienen riesgo país bajo. Entonces uno se pregunta por qué ellos tienen riesgo país bajo y nosotros riesgo país alto. Porque el sector financiero de esos países está abierto. Es un sector que para ellos pueden hacer negocio libremente. Acá, como tenemos el sector cerrado, el riesgo país es alto. ¿Se comprende? No nos confundamos, porque dice, estamos como Burundi, escuchamos por la radio. Bueno, que vayan a Burundi a vivir, o Haití, que vayan tranquilos a ver qué significa el riesgo país acá y allá. Repito, es una medida de los mercados financieros internacionales para mayor o menor traba de hacer negocio del mercado financiero. No tengo nada contra esa gente, pero aclaremos que es esto, la compra de bonos, no otra cosa, no el instalar una fábrica, pero repercute. Y el sector bancario actúa en ese mercado, entonces se ve directamente afectado. Con esto les di un pantallazo de ese tipo de clasificación de riesgo que estos gerentes de riesgo van a estar mirando. Hay muchos más. ¿Cómo se verifica esto? Se verifica a través de un conjunto de informes, ¿sí? Ese conjunto de informes lo van a hacer, no nos vamos a meter en eso, pero se los quiero por lo menos que lo conozcan, lo van a hacer internamente cada banco, y se lo va a comunicar obligatoriamente al Banco Central, y el Banco Central lo va a compilar para todo el sistema y va a estar mirándolos uno por uno, ¿sí? Básicamente estos informes están establecidos bajo algo que se llama las normas de Basilea. Acá entramos un poquito más en lo nuestro. ¿Qué son las normas de Basilea? Son normas acordadas, no son obligatorias para los países donde participan los presidentes de todos los bancos centrales, los gerentes de riesgo de todos los bancos centrales, los directorios se reúnen y van creando una serie de normativa prudencial. Prudencial viene de ser prudente con la plata del otro, de alguna manera. Es decir, bueno, el que cumple con estas normas se entiende que está en un sistema financiero sólido, ¿sí? Entonces tenemos las normas prudenciales de Basilea, van a atender a 4 criterios, ¿sí? Un criterio es cómo determinar una buena calidad de la cartera de crédito, que es lo que hacen los bancos. Es decir, bueno, cuando una cartera de crédito está bien hecha, hay que seguir estas normas, ¿sí? Si es un crédito personal así, si es un crédito prendario tal, si es un crédito hipotecario de esta manera, si es una cuenta corriente, un saldo deudor, todo va a estar detallado exasperadamente en esas normas que después cada país va a adoptar voluntariamente, pero que si no las adopta pasa a ser una especie de país de paraíso fiscal, bueno, una cosa mal vista, ¿me comprenden? De lavado de dinero, o sea, entonces son normas que si bien no son directamente obligatorias, pero tienen que entrar a la normativa de cada banco central, casi todos los bancos centrales que están las adoptan, porque si no, no pueden funcionar en el mercado. Entonces, vamos a ver estos 4 criterios. Un primer criterio es la calidad de la cartera.
detalladamente cómo deben prestar los bancos. Un segundo nivel, las normas de liquidez. ¿Cuándo hay una buena liquidez en el mercado? Entonces se van a ir entregando informes sobre esto que creo, bueno, vimos al principio cuando no todos estaban, cuándo el nivel de liquidez es bueno, cuándo la velocidad de circulación es buena. Bueno, eso lo van a ir determinando los bancos centrales en base a muchas cosas, muchos números. Uno de los números tiene que ver con el patrimonio contra lo que se maneja. Van a ser como relaciones matemáticas y se va a establecer que las buenas prácticas indican que bajo tal número esto está bien llevado. Capaz que no es así, pero funciona. Es como ha funcionado bien. Otro criterio, el criterio de las utilidades. ¿Cómo los bancos van a manejar las utilidades? Una parte va a ser para dar nuevos préstamos. Otra parte tiene que ser para recapitalizar el banco. Otra parte para transferir al exterior a la casa matriz y otra parte para hacer nuevas inversiones. Eso también va a estar detallado, porque el banco que gana a fin de año y reparte todo sería irresponsable. Entonces esto, que es una industria privada, va a ser regulado por los estados hasta el nivel de si se pueden o no repartir el dinero de la ganancia. Fíjense, no vamos a encontrar un grado de regulación tal en ninguna industria. Todos dirían, es mi plata, ¿por qué el Estado se va a meter? Bueno, en todo el mundo está aceptado que los estados cuiden que los banqueros no digan, me llevo todo y me lo reparto entre mis accionistas. ¿Me comprenden? Bien, el cuarto criterio es el criterio del gerenciamiento. ¿Sí? El criterio del gerenciamiento, ¿qué significa? Que va a haber buenas prácticas sobre la calidad de los gerentes que están a cargo de los bancos. Este es como una especie de último criterio que se incorporó y en general se dice, bueno, el gerente de finanzas debería ser egresado de una universidad extranjera, de tal característica, y eso le va a dar puntaje. No significa que un perito mercantil no puede ocupar el puesto porque capaz que es el mejor del mundo, pero se dice en general si tiene estos titulaciones, tiene mayor puntaje. Si los sistemas de marketing, bueno, yo siempre planteo, ¿vieron? El Banco de Galicia debe ser de los mejores marketing del país, por lo menos ven la publicidad, etc. Bueno, todo eso se determina la calidad de el gerenciamiento en las diferentes áreas de los bancos. Bueno, es como una recomendación. Repito, nada impide que un secundario que con experiencia de 40 años en un banco no sea un buen gerente, pero se le va dando puntaje y eso involucra que haya una gran capacitación dentro de esos funcionarios. Por ejemplo, el Banco Central, a diferencia de cualquier industria o organismo público, la mayoría era profesional. Así ocupará una posición subalterna. Esto hace que todo el equipo digamos, administrativo, contable, sea de buen nivel técnico. Digamos, entrar a trabajar ahí por concurso, con una cantidad de cuestiones que permiten que las decisiones sean lo más fundadas posible. Esto no te impide fracasar, como nos ha pasado, pero por lo menos intentás hacer las cosas de la mejor manera posible. Bien, ¿cómo actúan en el momento de la supervisión los bancos? Actúan, por un lado, a través del estudio de estos informes. Van los bancos centrales estudiando y diciendo, entendemos que hay mora muy alta en el sistema, pues tenemos que actuar. Se reúnen, permitimos un encaje más bajo. Vemos que solo en un banco hay mora. Algo está pasando ahí. Vamos, preguntamos, pedimos más informes y las potestades de investigación son muy grandes, a tal punto que van en un continuo entre un llamado de atención. Hemos detectado que están pasando estos problemas en el banco. ¿Qué pasó? Bueno, te explican. Bien. Segundo, un apercibimiento, una nota formal
estamos preocupados, les solicitamos que modifiquen tales cosas. ¿Sí? Tercero, una multa. Son multas muy caras. Nadie quiere arriesgarse a esa multa. Tercero, una inspección in situ. Te golpean la puerta, van los inspectores del Banco Central, entran como si entraran en tu casa, conectan las notebooks y empiezan a ver si los informes son verdaderos o falsos. ¿Me comprenden? A ese nivel, digo, son los cuidados que tienen los bancos centrales del mundo para evitar que los ahorristas se vean perjudicados. Puede haber una inhabilitación a determinados funcionarios como pena, decir, bueno, tales gerentes no pueden actuar más, remuévanlo, pongan otros y no pueden actuar por 3 años. Remoción del directorio, de parte del directorio. Estos directores no pueden estar más, tienen que poner otro. Lo que quiero mostrarles es cómo los bancos ya tienen una amplia potestad de investigación, de inspección y de actuar adentro de una empresa privada. Por último, la pena peor es la revocación para funcionar. Es decir, bueno, este banco no puede abrir más sus puertas. ¿Qué significa que un banco no puede abrir más sus puertas? Bueno, hay un conjunto de 100 bancos en nuestro país que todos los días abren las puertas y nosotros vamos y le dejamos nuestra plata. Algo que es natural para nosotros. Nosotros estamos dejando nuestra plata a extraños. Pero esos extraños están cuidados, muy cuidados. Por eso pueden abrir y además de recibir nuestra plata, la utilizan con otras personas que no conocemos. ¿Me comprenden? Todo este negocio de intermediación bancaria es un negocio que requiere mucho conocimiento, responsabilidad, prudencia, etcétera, que va a estar solventada en todos estos mecanismos reglamentarios, jurídicos, que están destinados a proteger a los ahorristas. ¿Me comprende? Ustedes miran, sí, pero a mi papá, a mi tío, les haga. Puede fallar. ¿Está? Pero en general funciona. Y funciona acá y funciona en todo el mundo desde la Edad Media hasta ahora. Este es un poco lo que les quiero un poco dejar como corolario de todo esto. O sea, esta función de regulación y la función de supervisión ayudan a lo que vimos antes. Ayudan a controlar que el dólar lo tengan con buen nivel de depósito para que no que sea posible devolverlo, con buenos encajes, ayuda a que no cometan conductas imprudentes, un montón de actividades que en realidad todas se hacen al mismo tiempo. ¿Está? Y a veces, ¿qué es lo que hacen los bancos centrales? Al ver un problema, actúan como con anillos de riesgo, ¿sí? Con anillos de problema. Tienen un problema, actúan sobre ese. Si ese problema se acentúa es porque está contagiando otras cuestiones. Actúan sobre el segundo. Y ese anillo de problema, esos anillos de problema, por ejemplo, un caso concreto es una crisis cambiaria. Una crisis cambiaria es una crisis de un sector de lo que hacen los bancos y los bancos centrales. Puede haber una crisis cambiaria sin afectar el sector de créditos en pesos. Ahora, si eso se profundiza en el tiempo, te afecta a todo. ¿Me comprenden? Lo que hay que hacer, repetimos la parábola del coronavirus, es actuar lo antes posible, porque lo que no resolves en realidad rápidamente te va a ir contagiando hacia adentro del anillo de problemas. Entonces, cuando hay un problema relativamente menor, ¿cómo actúan los bancos centrales? Actúan con un anuncio. El presidente del Banco Central, la presidenta, no habla en público. Cada tanto hay un evento y dan un discurso. Ese día tiran una frase y con esa frase ya los grandes operadores dicen van a hacer tal cosa. Y esos operadores actúan en consecuencia. Y no tomaron ninguna medida. Dijeron a dónde querían ir. Esto lo vimos mucho en Europa, en Estados Unidos, etc. Y acá lo hemos visto también. Cuando el presidente de González dice quisiera tener más reservas, significa que van a comprar dólares y que van a emitir pesos. ¿Me entiendes? Entonces todos actúan en consecuencia y capaz que no hace nada. Y el problema se resuelve solo.
¿Me comprenden? Esto es el gran valor de un banco central serio, creíble. Si no lo tenés, ya estás en problemas. Si todos los días sale que el presidente de la Banco Central lo quiere echar, es un problema. ¿Me comprenden? Porque no tiene autoridad para dar señales. Puede actuar generando, obviamente esto es como lo mínimo de energía para conseguir el máximo de resultado, ¿no? Hay veces que hay problemas de liquidez, o sea que no hay disponibilidad de dinero en el mercado. Entonces ahí, para evitar tener que imprimir dinero, muchas veces lo que se hace es fomentar que entre los bancos se presten. ¿Está? Ejemplo, hay que cubrir a las 3:30 de la tarde el encaje bancario famoso. ¿Sí? Eso es difícil de calcular, porque de golpe te llegaron un montón de depósitos y decir, bueno, yo tenía tanto, ahora tengo que cubrir, vamos a poner el 12%, y no llego. Pero yo no le puedo decir al Banco Central, no llegué con la plata. Tengo que resolverlo. Entonces llamo al banco de al lado y le digo, mira, me están faltando tantos millones, ¿me lo prestás por 2 días? Y el colega banquero, ¿qué te va a decir? Pero sí, si a mí me está sobrando. Pero son colegas y amigos, pero son banqueros, entonces te va a cobrar algo. Te cobra un interés por 2 días. A ese préstamo se llama colmo, a esa tasa, se llama tasa de call money, que son los préstamos interbancarios. Y de esa manera todos llegan al equilibrio sin recurrir al Banco Central. Los bancos centrales ven bien que esto suceda, porque no tienen que hacer ningún esfuerzo. ¿Me comprenden? Esto es tan importante que, por ejemplo, la tasa LIBOR, que es la tasa más conocida del mundo, que es el del mercado bancario inglés, es la tasa de referencia de Inglaterra. Para que ustedes se den una idea, es una tasa realmente construida por los privados. Entonces, esa tasa de corto plazo para cubrir esas situaciones, de alguna manera, tenemos una primer tasa. Si esa tasa empieza a subir, ¿qué significa para el Banco Central? Que nadie tiene plata. Entonces el Banco Central que tiene que hacer ese tipo de préstamos. Emite un poquito, baja los encajes y hace que todos lleguen felices a constituir el encaje. ¿Me comprenden? Son todos mecanismos que casi no se ven, nadie los ve, pero que existen, y si uno toma el diario y sabe leer esto, dice, bueno, ¿cuánto está la tasa de préstamo interbancario con Money? Y ahí ve, ¿cuánto está la tasa de préstamo del central o banco? Tanto, la LELIC, pero la tasa de referencia. Bien, si todo esto no funciona, tiene que ir tomando medidas cada vez más grandes hasta que puede llegar y decir, bueno, este banco no está bien, vamos a pedirle un plan de saneamiento. El banco tiene 15 días para plantear un plan de mejoras. El Banco Central lo mira y dice, bueno, está bien, te creo, le agrego esto, que te meta la mano en el bolsillo y pongas algo de plata personal para salvar, para que esté el banco bien. Y además te voy a meter un director en el directorio, para que veas si estás actuando bien. ¿Me comprenden? Todo esto son elementos que hacen a la intervención creciente de los bancos centrales para sostener el sistema bancario. Hasta que puede decir, me hago cargo del banco, saca a todos los directores, mete un empleado propio ahí y trata de resolverlo. Y si no puede resolver, le comunica a las personas, el banco se va a mantener la puerta cerrada, vaya al banco de al lado que nosotros vamos a tratar de que usted no pierda plata, a través de un sistema de seguro que se llama CEDESA. ¿Me comprenden? Hay todo un circuito de mecanismos que quieren evitar los riesgos y si se producen los riesgos, ir subsanándola para que no lleguemos a una crisis muy sistémica y completa. Bien, con esto paro por hoy, que es viernes, pensaba darle alguna cosa más divertida, sé que es duro por ser viernes, pero teníamos que darlo. Así que con esto terminaríamos hoy. Quiero escuchar preguntas o dudas, comentarios, lean, Tabarone, a ver si ahí va a quedar más claro. Y justamente eso quería preguntarle. Entonces, Bien. porque antes me perdí mucho en la clase, entonces dije, bueno, después Bien. la voy a pasar, pero primero quiero leer. Tengo que leer Sí. este texto. Está Y muy claro. por ahora, ¿qué textos vimos? ¿El de Samuelson y este?
y la ley del Banco Samuelson Central. da la vía, que se lo mandé ayer, algo de la ley de Banco Central, Tabarone. Hasta ahora vimos eso. Lo que Bueno, vamos ok. a hacer es continuar un poco más con esto. Ya tenemos el completo y vamos a meternos a partir del martes en la ley. Vamos a tomarnos un par de reuniones para ir siguiendo la ley, donde en realidad van a ver todo lo que fui explicando, cómo está convertido en artículos. Y con eso terminaríamos la parte de Banco Central. Mi idea es hacer algunos ejemplos de la realidad. Ahora es tan interesante porque tenemos todos los días algo, como para ver cómo está funcionando, cómo están actuando el Banco Central, las autoridades, etcétera. Y después vamos a terminar el curso con algo que se llama fideicomiso público. Vamos a ver fideicomiso financiero y fideicomiso público. Este sería un poco el plan de acá al final. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Sí, doctor Macei, yo tengo una duda que creo que me perdí un poco, que hablaba anteriormente, hace un ratito, de los que eran 4 criterios, si no me equivoco. Bien. No me quedó bien claro el primero, el segundo, y sobre qué criterio estamos hablando, porque después mencionó la supervisión de los bancos. Bien, esa supervisión prudencial va a tener una regulación en 4 capítulos, ¿sí? Un capítulo es la calidad de cartera, cómo tienen que hacer para tener una cartera de calidad. O sea, ¿qué es una cartera de calidad? Que la puedan recuperar, está claro, porque es la plata de los ahorristas. Otras tienen que ver con la liquidez, cómo cuidar la liquidez de los bancos para no quedarse sin plata, etc. La mora, las cuestiones de mora. Otra tiene que ver con las utilidades, cómo deben repartirse las utilidades una vez que se cierra el balance. Y la cuarta, el gerenciamiento, cómo es un gerenciamiento de calidad. Esto. ¿Se comprendió, Marina? No, una preguntita más. ¿Los criterios a qué se refería? ¿Sobre la supervisión del banco? ¿Serían